Bien, entonces en la sesión de hoy vamos a aproximarnos, porque este tema es vastísimo, que tiene que ver con el debate ético en los OGM, ¿no? En los organismos genéticamente modificados. Y especialmente con los OGM que tienen finalidades agrícolas, ¿no? Básicamente eso, porque los OGM tienen distintas finalidades, salud sobre todo. Entonces, empecemos a mencionar una aproximación de actores, agentes o empresas, organizaciones que están implicadas en este debate ético alrededor de los OGM, ¿no? Bueno, recordemos que la modificación genética, en general las modificaciones de los genomas, pues se dan de forma natural, o sea, los procesos de mutación son naturales también, como ustedes bien saben. Lo mismo que hay procesos que son antropizados, es decir, puede haber modificación genética orientada por el ser humano, antropización de material genético, eso es claro, y ustedes lo pueden ver en todo el desarrollo biotecnológico contemporáneo, ¿no? Que hace intervenciones sobre este material genético. Entonces, hay dos realidades que tenemos que considerar siempre. Eh, una tercera situación importante que tenemos que tener presente es que pues, la modificación genética no solo implica riesgos para los potencialmente beneficiarios, ¿no? De dicha modificación, así sea para salud o para agricultura, sino que también puede implicar efectos secundarios o no previstos sobre los entornos ambientales, ¿no? Dado que las modificaciones del material genético pues, pueden impactar en las relaciones que se dan de manera natural con otros seres vivos del medio. Esa es otra consideración que pues, hay que tener presente. Finalmente, desde un punto de vista político, que no solamente tiene intereses capitalistas, sino desde un punto de vista político que ha tenido agendas comunistas. Recordemos que aquí entendemos por comunismo una ideología, ¿no? Una forma de propaganda que eh, se, se reconoce en lo que llamamos el eje Beijing-Moscú, ¿no? Y que por ahora pues tenemos que aceptar que hacen parte de un nuevo bloque hegemónico de poder que se opone al eje Nueva York, París-Londres, por ejemplo, y que hace parte al otro eje hegemónico, ¿no? Que se confronta con el bloque comunista permanentemente, ¿no? Son dos formas de hegemonía, de influencia mundial que se confrontan geopolíticamente o configuran una geopolítica de tensiones, de conflictos, bueno, etcétera. Esas dos maneras de hacer ideología, de expresarse ideológicamente, tanto el comunismo como el capitalismo, pues también han hecho uso de esta tecnología, ¿no? Esta tecnociencia de la modificación genética. Y la han defendido unos, ¿no? Y otros sin reato, por supuesto. Entonces, ellos han considerado que esta tecnología pues, ha contribuido, puede contribuir a logros civilizatorios, la han defendido con fuerza, ¿no? De manera importante. Pues aquí es importante anotar o falta aclarar que hubo una época en que el bloque comunista se negaba a aceptar estas formas de intervención genética o el éxito de estas ciencias que iban a estos niveles biomoleculares y más allá, ¿no? Para modificar el material genético. La negaban porque la consideraban burguesa, o sea, como una especie de ciencia burguesa, ¿no? Y
pues se decantaban y defendían ideológicamente formas de hibridación naturales a escala antrópica, sin entrar en escalas moleculares, y la consideraban burguesa, pues porque intervenía a nivel molecular. Bueno, había muchas razones realmente disparatadas que daban en esa época, ¿no? Y que pues se negaban a las virtudes o a las cualidades o propiedades tecnológicas que podía traer este tipo de investigaciones para generar beneficios, ¿no? O potenciales beneficios que ya vamos a ver que son evidentes en unos casos, cuestionables en otros, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan eso, ¿no? En la historia de los organismos genéticamente modificados, la Unión Soviética, por ejemplo, consideró que allí había una suerte de ciencia burguesa y duraron un buen tiempo sin aceptarla. Luego, sí, al ver los resultados prácticos y al ver que estaban engañando a la población con discursos perfectamente ideologizados sobre el asunto, tuvieron que aceptar de, pues, que la biotecnología que hacía modificaciones de material genético, pues podía ser útil, existía con comprobación o constatación científica y que podía resultar beneficiosa, ¿no? Y luego la cogieron a fondo, ¿no? Como lo hace actualmente China, por ejemplo, a través de toda suerte de proyectos científicos, ¿no? Incluyendo pues obviamente los experimentales. Entonces, eso es una historia interesante que el que quiera revisarla, eh, ustedes lo pueden ir averiguando, incluso pueden usar la ChatGPT para ir entrando a este tipo de debates que hubo en los años 40, por ejemplo, sobre la supuesta condición burguesa de las ciencias que estudiaban los genes. Bueno, entonces vamos, volviendo al asunto, ¿qué tipo de actores entran aquí en juego, ¿no? Eso es importante. Bueno, los más importantes que entran en juego en este debate ético, por supuesto, son las empresas biotecnológicas, que son en realidad un oligopolio de alto grado de concentración. Si ustedes averiguan un poco, sabrán que Syngenta, Monsanto Bayer, DuPont, Dow, BAF, son empresas, bueno, en este caso estoy mencionando 6, que controlan casi el 100% de las semillas transgénicas que circulan por el mundo. Casi el 100% de las semillas transgénicas. Como ustedes pues ya saben, esto viene unido pues a una serie de insumos, ¿no? Que implican pues un negocio que trata de controlar todo el ciclo del cultivo, ¿no? Y que obviamente puede generar importantes réditos para las empresas multinacionales y para toda la cadena de comercialización o de servicios que se articula alrededor de estas corporaciones, ¿no? Incluyendo, por supuesto, a los ingenieros que prestan o extensionistas que prestan servicios, los dos en el campo, ¿no? En este caso. Hay otras empresas, sí, pero estoy mencionando las que tienen este gran poder de control. Por supuesto, hay corporaciones que podemos verla como organizaciones privadas que tienen una enorme injerencia en el Estado, en la agenda gubernamental, e incluso son capaces de proponerle proyectos de ley, ¿no?, a los gobiernos, y tienen un cabildeo de tal poder de influencia que pueden hacer aprobar leyes, ¿no? Eso debo mencionarlo. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy conocida BIO, por ejemplo, Biotechnology Innovation Organization. BIO, pues es una corporación que representa a muchas empresas de biotecnología que desarrolla OGM, tanto para fines médicos como para fines agrícolas, ¿no? Esa capacidad de reunir a muchas empresas biotecnológicas le da un gran poder de cabildeo o de negociación ante los gobiernos, ¿no? Por supuesto, los medios de comunicación hegemónicos, los medios de comunicación que tienen una influencia masiva en el mundo,
o en países enteros. Ellos también son actores importantísimos que entran en este debate, la mayoría de ellos defendiendo los OGM o guardando silencio sobre los estudios de riesgos, por ejemplo, que se han hecho. Otros actores importantes, por supuesto, son los supragobiernos, ya lo hemos visto, un supragobierno es la FAO. Supragobierno le hemos llamado así porque son instancias de coordinación de gobiernos que pueden, imponerse sobre las decisiones internas de los gobiernos nacionales. Y donde usualmente o por definición logran países en específico dominar la agenda del supragobierno, ¿no? Eso, caso típico, FAO. Pues que son las organizaciones, que es la organización, perdón, una de las organizaciones, pero es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Ellos evalúan el impacto de los OGM en el tema de seguridad alimentaria y de sostenibilidad, pero pues recordemos que además de evaluar, pues también han impulsado este tipo de tecnologías. Y hay que decir pues que tienen cosas importantes en este debate ético por las cuales responder, ¿no? También hay científicos de renombre internacional por sus avances, ¿no? El famoso Norman Borlaug de Estados Unidos, que pues se le reconoce como el padre de la Revolución Verde, desarrolló variedades de trigo, recuerden, de alto rendimiento, fue Premio Nobel de la Paz por su impacto a la seguridad alimentaria, pero aquí hay que señalar, como en otros momentos les he mencionado, que la historia sobre cómo pueblos preestatales o pueblos tribales con agricultura resultaron de un momento a otro sufriendo hambrunas, tiene otra explicación. O sea, la explicación tiene que ver con colonización, con agricultura de plantación, con destrucción de saberes y prácticas agrícolas tradicionales, que por supuesto, y más otros temas, ¿no? Que por supuesto se tradujeron al final del día en hambrunas, ¿no? Entonces, cuando se dice que la Revolución Verde salvó a la humanidad de hambrunas, pues no cuentan una historia completa. Lo que cuentan son las consecuencias negativas del capitalismo agrario o del capitalismo rural que destruyeron a las comunidades que tenían sus propias habilidades para alimentarse. Y que por supuesto solo pudieron ser paliadas o solamente pudieron ser atendidas con el suministro masivo de granos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la historia es completa y en principio fueron consecuencias de la propia dinámica del capitalismo agrario, ¿no? Las que llevaron a estas poblaciones a la pobreza y a la hambruna, y que muy posteriormente fueron los propios científicos o las propias empresas encargadas de investigar sobre biotecnología, pues las que empezaron a diseñar un negocio, un plan de negocios que pudieran pues solventar las hambrunas, ¿no? Porque pues, obviamente no solamente se trataba de un acto altruista, sino diseñar un plan de negocio para producir alimentos, ¿no? Entonces hay que mencionar el paquete o el fenómeno completo, ¿no? No es que de la nada existiera la hambruna, no es que de la nada viniera un grupo empresarial a tratar de investigar y finalmente resolver la hambruna por un acto altruista. Eso no, nada de eso, eso es un conjunto de fenómenos que se van articulando y van explicando por qué finalmente se le dio tanto ímpetu a estas tecnologías
sobre la producción de alto rendimiento de cereales. Bueno, no entro más en detalles porque ya más adelante viene un taller. Ustedes pueden recoger más elementos. Pero los científicos son claves, o sus investigaciones, obviamente apoyadas por instituciones, ¿no? No se pueden descartar las instituciones, pero hicieron también su aporte en este debate ético, ¿no? Oponiéndose o impulsando los OGM, ¿no? De las dos versiones. Bueno, obviamente los políticos, aquí me interesa, por ejemplo, resaltar la exministra de Agricultura en Brasil, Teresa Cristina, que impulsó la expansión del agronegocio brasilero, aumentó las exportaciones a China y a Europa de forma, bueno, no solo ella, pero dirigió esa agenda, y Europa defendió el uso de los OGM de manera decidida, y hizo una campaña de expansión hacia nuevas tierras en Brasil para la expansión de este tipo de agricultura, ¿no? Esos son agronegocios en estricto, ¿no? Grandes agronegocios. Entonces, este tipo de políticos se repiten, ¿no? En distintos lugares del mundo, no solo allí, o sea, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Francia, se repite, Australia, China, son personas que hacen política y que impulsan el agronegocio. En Colombia, por supuesto, también los hay, pero a menor escala, y tienen una muy fuerte influencia en las decisiones que se toman a nivel de parlamentos o de gobiernos, ¿no? Y defienden, en resumen, los OGM. Ellos también tienen mucho que decir al respecto. Por supuesto, hay políticos que se oponen a los OGM, ¿no? Con intuiciones, con lecturas vagas o con lecturas de fondo, hay de todo, que también toca escuchar. Bien, otros actores importantes, los empresarios lobistas, estos también son claves de la ingeniería genética, la bioinformática y otras interdisciplinas que tienen una enorme capacidad de influenciar los parlamentos en calidad de empresarios, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, Werner Baumann, de Bayer Crop Science, Alemania, que fue ex jefe, menos CEO, les llaman ahora, en castellano, de Bayer. Fue además quien lideró la adquisición de Monsanto, una de las mayores empresas biotecnológicas o de biotecnología agrícola, y él pues ha impulsado las semillas transgénicas y los agroquímicos de forma vasta y profunda. Werner Baumann, bueno, hay otros empresarios muy importantes, ¿no? Que pues la lista sería inagotable, ¿no? Pero este es uno de los más importantes, ¿no? Influyen de manera decidida en los gobiernos y en los parlamentos, como empresario, como hombre rico de negocios, ¿no? Este es otro tipo de figura que también tiene que ver en este debate ético. Y finalmente, bueno, las organizaciones campesinas de base que se oponen a los organismos genéticamente modificados. Hay muchas, por supuesto, pero la organización que tiene una influencia global y que ustedes deben empezar a reconocer, y les recomiendo que lean, ¿no? Es la Vía Campesina, LBC. La Vía Campesina, pues es una organización que reúne a cientos de miles de campesinos como militantes, ¿no? En calidad de militantes en distintos lugares del mundo. En Brasil, Vía Campesina es muy fuerte. Aquí en Colombia no tiene una presencia importante, pero a nivel latinoamericano pesa bastante, ¿no? Y en el mundo, pues, ni qué decir. Es la más influyente y reconocida organización, entonces, campesina a nivel mundial. Se fundó en 1993. Representa más de 200 millones de campesinos del mundo, agricultores familiares e indígenas en más de 80 países.
defiende la soberanía alimentaria, el acceso a la tierra, la lucha contra los transgénicos y los agroquímicos y defiende la agricultura campesina. Entre una de las cosas más importantes que ha logrado está por el reconocimiento de los derechos campesinos en la ONU, ¿no? Es un reconocimiento que hace la ONU en 2018. Y esa presión supragubernamental, recuerden que llegó a muchos países que no habían reconocido la categoría jurídica de campesino como tal, y son una presión importante porque pues al final en Colombia ese reconocimiento a nivel constitucional se dio, ¿no? Finalmente después de tanto tiempo se dio, y en parte se debe a la presión internacional, no solamente a decisión interna del Parlamento colombiano, sino a la presión supragubernamental que empieza a producirse cuando la ONU logra este tipo de declaraciones. Vía Campesina pues ha estado detrás de muchas tomas de tierras en Brasil y en otros lugares del mundo. Ha promovido la asociatividad campesina en un nivel pues simple de organización, en un nivel más complejo la cooperativización campesina. Ha pugnado por la biodiversidad, por la agrobiodiversidad, y también está comprometida en la lucha contra el cambio climático. Tiene programas intensos de formación de campesinos en todo tipo de áreas, incluyendo política o liderazgo, no solamente agroecología, sino varias, incluso construcciones sostenibles, energías renovables, etcétera. Tratan de llegarle al campesino tradicional, campesino semitecnificado, incluso al campesino tecnificado o el farmer en los países del norte, con sus procesos de formación política, que se resumen o cuyos principios pues, he tratado de resumir ahora. Bueno, este caso de los OGM es un problema típico de la sostenibilidad o de las ciencias de la sostenibilidad, como ya lo pueden notar. Pues allí hay inmensos intereses en juego, ¿no? Económicos especialmente. También hay un campo de incertidumbres altísimas, ¿no? Dado que no conocemos los efectos o las bondades de forma precisa o de forma aceptable de los OGM, tanto en la salud humana como en la salud ambiental y de largo plazo, ¿no? Modificaciones del entorno, por ejemplo, del material genético no previstas, ¿no? Porque recuerden que el nuevo material genético interacciona con el material genético del entorno. Y también, por supuesto, pues hay implicaciones éticas, pues también muy complejas, ¿no? Pues, todos estos elementos se van uniendo en una especie de sopa de factores que genera mucha inestabilidad, ¿no? Mucha complejidad y que no se puede resolver, ¿no? De ninguna manera se puede resolver con una decisión centralizada de un gobierno o con un acto de fuerza de una empresa, ¿no? Son muy, muy difíciles y sus tensiones o conflictividades se prolongarán en el tiempo, ¿no? También es un caso típico de cómo, en la medida en que la ciencia avanza sobre los riesgos a la salud o sobre los riesgos ambientales que generan los OGM, en la medida en que esa investigación científica cierta, comprobada, con control de pares, etcétera, va avanzando, nos ayuda a iluminar de manera mucho más decidida, mucho más clara, nos ayuda a iluminar los verdaderos daños, las verdaderas consecuencias negativas que generan los OGM en nosotros y en la naturaleza. Y al producir ese nuevo conocimiento, la ética puede ver con claridad, ¿no? Hacia qué dirección dirigir su reflexión y, por supuesto, puede de forma mucho más nítida, puede dirigir la acción moral, ¿no? Puede validar unas acciones morales y no validar otras, ¿no? Oponerse a otras, dado que tendríamos conocimiento
ciertos sobre los impactos negativos de los OGM. Es un caso típico en el que la ética ambiental va mejorando en la medida, en resumen, en la medida en que avanza el conocimiento científico sobre los riesgos ambientales y a la salud humana de los OGM, ¿no? Entonces, aquí vemos bien dibujadito este tipo de contribuciones de las ciencias a la ética, ¿no? Y cómo, en resumen, pueden ayudar a orientar la acción moral en general. Bueno, entonces no voy a entrar más en detalle, vamos a ver el debate de fondo en el próximo taller y al final pues vamos también a discutir su solución. Muchas gracias, voy a apagar la grabación para no hacer esto tedioso. Muy bien.